No sé. Cuando está con el botón negro es grabando. Y acá está el botón rojo. ¿Ya está grabando? Sí. Ya. Está bien ahí, ¿no? Te voy a decir Ujú. todo. Ahí van los perros. Todo lo que sabemos o creemos saber de criminología, mayoritariamente hablando, socialmente hablando, está vinculado básicamente no con la ciencia de la criminología, que es como debería ser, sino más bien con los aspectos visuales, los aspectos macabros y todos los elementos que rodean al hecho criminal que nos presentan los medios de comunicación de la prensa masiva. De modo tal entonces que no se trata de una aprehensión del fenómeno en sí mismo, sino de una percepción de lo que se nos presenta como parte de una realidad. Por eso es que resulta necesario y fundamental realizar una evaluación macro, es decir, una evaluación que integre elementos que vayan mucho más allá de los cánones establecidos ordinariamente por la legislación, por la ciencia del derecho penal de manera exclusiva, sino que, dado que nos encontramos frente a un fenómeno social, debe entonces concurrir una evaluación holística e integral para poder tratar de acercarnos a nuestro objeto de estudio fenoménico y a partir de ello realizar la más epistemológica posible evaluación de lo que queremos investigar para poder encontrar no una verdad absoluta de última instancia, sino más bien para poder alcanzar cercanía explicativa al fenómeno hacia el cual nos estamos acercando, al cual estamos tomando atención para proponer alternativas de solución. Por lo tanto, entonces, al hablar de la criminología mediática, que como veremos a lo largo de esta explicación, se trata en realidad de una manipulación que nos presentan mediáticamente los medios, por supuesto vinculados a intereses y poderes fácticos especiales para presentar una realidad ante la opinión pública y la conciencia social, entonces realicemos una presentación previa de cuáles son los factores en los que se genera esta suerte de sopa teológica, ¿no? En la que hay múltiples ingredientes que preparan, acondicionan y condimentan la circunstancia para poder entender de lo que estamos hablando y que llamamos criminología mediática. En primer lugar, establezcamos la relación existente entre derecho y cultura como un aspecto prolegómeno. Lo primero que debemos considerar es la pregunta siguiente: ¿qué es la cultura? ¿A qué le denominamos cultura? El término cultura es un término polisémico, multívoco, que puede designar o significar situaciones varias y distintas, a veces aparentemente, y digo solamente aparentemente, desvinculadas unas de otras, como por ejemplo cuando utilizo la expresión siguiente: aquel profesor es poseedor de una gran cultura,
a lo que estamos haciendo referencia en este caso con la palabra cultura es que esta persona, el profesor del cual nos estamos refiriendo, es un hombre poseedor de un gran bagaje intelectual. Pero si al salir de la calle, de un barrio, digamos, de clase media o alta, y dirigirnos hacia las calles de los sectores menos favorecidos, que siempre existen en todas las ciudades del mundo, encontramos acumulaciones de basura, acumulaciones de despojos, ¿no? Y como medida, ¿no?, de control ciudadano, de salubridad o de seguridad, se encuentran algunos letreros adheridos a algunas paredes en las que se señala lo siguiente: no arroje la basura aquí, demuestre cultura. Entonces aquí la palabra cultura ya no tiene absolutamente nada que ver con bagaje intelectual, sino tiene que ver con un tema de buenas costumbres, de usos, no ensuciar la ciudad. Si digo, me encanta la cultura china, entonces en este caso la palabra cultura designa folclore, elementos propios de la gastronomía del país oriental, costumbres, ¿no?, tradiciones, valores, entre otros varios. Muy bien. Entonces vemos que en estos solamente 3 ejemplos que hemos presentado, la palabra cultura tiene significados diferentes, varios, y entre ellos no existe conexión. El antropólogo belga nacionalizado después, Claude Lévi-Strauss, publicó un diccionario de términos antropológicos hace ya casi un siglo atrás, donde identificó, al decir de Pío Alcalá Navarro, Zamora Navarro, extraordinario antropólogo español, poco más o menos 136 acepciones para definir a la palabra cultura. Imagínense esa riqueza semántica de este término. Pues bien, ante semejante número nosotros podríamos pensar de que este es un término desnaturalizado, porque una palabra no puede contener, o pensaríamos de que no podría contener, tantas significancias al mismo tiempo. Lévi-Strauss, consciente de ello, enseñaba que a pesar de las diferencias de los contenidos semánticos, de las acepciones que se inscriben dentro del término cultura, un hilo rojo atraviesa a todas esas diversas acepciones. Y ese hilo rojo es el siguiente: cultura es todo aquello que ha sido creado por el hombre en contacto con la naturaleza, la cual la transforma, en contacto con sus semejantes, es decir, la sociedad humana, y en contacto con el producto que de esa relación entre sociedad y cultura en forma masiva tiene también el propio sujeto, el propio individuo, y llega a producir un elemento más conformante de la cultura, ¿no? Quien se encarga de realizar un adecuado estudio sobre el particular fue el gran maestro antropólogo Bronislaw Malinowski, a quien siempre sugerimos y recomendamos remitirnos para el estudio de la cultura. Lo cierto es que, en consecuencia, si quisiéramos nosotros hacer una definición mucho más sencilla de esta palabra, cultura vendría a ser entendida simple y llanamente como todo aquello que ha sido creado por el hombre. De modo tal entonces que la palabra cultura se convierte en un antónimo de natura. Natura, la naturaleza, es todo aquello en lo que el hombre no ha intervenido para su producción. Los mares, los bosques, las montañas, las nubes, los fenómenos de la naturaleza, ¿no?, que son propios
del mundo en el que vivimos y ajenos, por supuesto, a nuestra intervención. Mientras que cultura vendría a ser todo aquello que a partir de la natura y de las relaciones humanas hemos podido crear y que es también muy rico, ¿no? Por ejemplo, ciencias, artes, dentro del campo de las artes, la música, la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, ¿eh? Dentro del campo de las ciencias, las distintas ciencias que conocemos, la religión, la educación, las ideologías, bueno, qué sé yo, hasta la gastronomía, ¿no? Todo lo que hemos podido desarrollar. El derecho, ¿qué es en este contexto? El derecho, como bien sabemos, no es algo que provenga de la naturaleza, porque el derecho no se siembra como se siembra una semilla a la cual después se la riega estando enterrada en la tierra y y luego empieza a crecer, a desarrollarse. Dani, Dani, no sé si está grabando, hijita. Estoy hablando, yo creo, por gusto. No sé si está grabando esto, creo que estoy hablando por gusto. Está grabando. Botón negro, botón rojo. Acá no lo notas, pero está avanzando. Vas 11 minutos. Bueno, eso se puede evitar. Ya te perro. No sé cómo se va a editar esto, el problema. Se pasa mi hermano. Ya. Volvemos entonces. ¿Qué relación existe entre derecho y cultura? Esto vamos a desarrollarlo en un segundo vídeo a continuación. Bien. En este segundo vídeo vamos a analizar cuál es la relación existente entre derecho y cultura. Si hemos dicho que cultura es todo aquello, en palabras sencillas, ¿no? Sin ir más allá, profundizando en los aspectos propios de la antropología, y en un sentido simple, si cultura es todo aquello que ha sido creado por el hombre, entonces nos preguntamos si el derecho forma parte integrante de la cultura o de la natura. Rápidamente podemos nosotros verificar que el derecho no es ni una semilla ni el producto de esa semilla que, como en el caso, por ejemplo, de las manzanas o de las peras o de cualquier otro vegetal, podamos nosotros sembrar, cultivar y posteriormente cosechar, ¿no? No existe la semilla del derecho a la educación que pudiésemos sembrar en un campo, ¿no? Por números indeterminados, para que al cabo de algunos años creciesen los árboles conteniendo los frutos del derecho a la educación, ¿no? El derecho al trabajo no llueve, ni graniza. El derecho a la salud no es algo que se pueda pescar en el mar, ni en los ríos, ni en los lagos. El derecho no proviene de la naturaleza, como pudieron haber creído en la antigüedad, inclusive el propio Aristóteles, o en la Edad Media, personajes como Hugo Grocio, ¿no? Propulsor de la teoría del derecho natural. El derecho natural es el día de hoy un dato histórico de contenido metafísico que ya no tiene cabida el día de hoy en nuestro mundo contemporáneo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocerle pues, los aportes que a pesar de todo ha dado a lo largo de la historia, pero más allá, ya el día de hoy no podría tener ningún tipo de valor actuante en nuestro momento histórico. El derecho
no es de la naturaleza. El derecho es un producto social, es un producto generado en el corazón de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, primariamente, por supuesto. Y como tal está determinado histórica y culturalmente también. Imagínense ustedes, en los primeros momentos en los cuales la humanidad empieza a enfrentarse al mundo, ¿no? Las famosas gens prehistóricas compuestas por 7, 15, 20, 30 miembros, básicamente ligados todos ellos por factores familiares, ¿no? Que tenían que eh, sobrevivir a partir de la caza, la pesca y la recolección, tenían que enfrentarse a la naturaleza cotidianamente. Entonces, estaban donde estaban porque podían encontrar los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades alimenticias eh, y de seguridad y protección, vivienda, ¿no? Eh, que es lo que vendría a ser en ese momento las cavernas. Pero imaginen ustedes a una de estas gens, a uno de estos grupos humanos prehistóricos, que se encontrara en una situación de 2 semanas de hambre y finalmente encuentran a un grupo de venados y llegan a cazar a uno o dos de ellos y los llevan hasta el grupo social, hasta la gen, donde todos se encuentran hambrientos. Al ver a estos venados, se lanzarían inmediatamente para quitarse las carnes, ¿no? Y comérselas crudas probablemente, generando pues un zafarrancho, como hienas que se lanzan a quitarse la carne de los animales muertos que encuentran por ahí. Entonces este caos, ¿no? Esta falta de orden, seguramente tuvo que ser frenada por el líder o los líderes del grupo y llegar a un consenso, ¿no? Como lo enseñan los propios antropólogos que se dedican a la arqueología. Hoy día sabemos de que las gens establecían cierto orden para repartirse los alimentos que ellos lograban obtener gracias a la pesca, la caza y la recolección. Entonces, primero comía el líder, el jefe del grupo y sus mujeres, luego los demás miembros guerreros o cazadores y sus respectivas mujeres, y al final los niños y los ancianos. Entonces se establecía un orden, una suerte de protocolo de acción. El establecimiento de estos usos se convirtieron en costumbres y esas costumbres adquirieron la condición de normas, normas consuetudinarias para ser específicos. Eso es derecho. Entonces el derecho nace en el corazón mismo de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, ya en esos momentos. Entonces, en la medida en la que la sociedad va evolucionando y complejizándose, lógicamente sus problemas internos, ya no los problemas en relación al hombre y la naturaleza solamente, sino los problemas en relación al hombre con los hombres dentro del propio grupo humano, tienen cierto tipo de complejidades, razón por la cual entonces las normas adoptadas previamente no van a satisfacer la posibilidad de resolver los conflictos que se vayan a generar al interior de los grupos humanos. Las gens generan tribus, las tribus siguen creciendo, empiezan a generar sociedades mucho más grandes, las sociedades mucho más grandes llegan a establecerse como civilizaciones y el proceso histórico de la humanidad va creciendo tal como la hemos nosotros aprendido gracias a nuestros estudios de historia. En la medida en la cual entonces la sociedad evoluciona, también evolucionan sus elementos culturales. Y uno de esos elementos culturales, como hemos podido ya advertir de esta explicación previa, es el derecho. El derecho viene de el acondicionamiento, del establecimiento de usos que se convierten en costumbres y costumbres que se convierten en normas. Es decir, el derecho, en última instancia, como fenómeno social que sigue existiendo hasta el día de hoy, se va a constituir
como un producto cultural históricamente además determinado, ¿no? Como señalaría Hegel a través de su concepción dialéctica de la historia, nosotros al ser hijos e hijas de nuestro momento histórico y del lugar en el que vivimos, efectivamente estamos atrapados dentro de esos parámetros espaciotemporales. Y por eso es entonces que producimos distintas formas de cultura. No es lo mismo la cultura germana que la cultura hispana, inclusive a pesar de haber sido parte integrante de una presencia romana con su imposición cultural. Y no es lo mismo la cultura europea en términos generales con la cultura sudamericana, e incluso la cultura sudamericana, dentro de ella encontramos una cultura argentina, porteña, una cultura boliviana de Santa Cruz, una cultura boliviana de los Andes aymaras, la cultura peruana que es variopinta, ¿no? Entonces, la cultura es este resultado, hegelianamente hablando, conjuntamente con sus elementos, como el derecho, por ejemplo, del lugar, es decir, el espacio y el momento histórico en el que se vive. Por lo tanto, todos los elementos de cultura se van a encontrar determinados por factores históricos y culturales, valga la redundancia. El derecho es uno de ellos. Esto genera la posibilidad entonces de que concibamos al derecho como un fenómeno social, porque nace del corazón mismo de las relaciones humanas, nace en las entrañas mismas de las relaciones humanas. Y por eso es entonces que el derecho va mucho más allá de la pura norma jurídica, es decir, el derecho, si bien es cierto, está integrado, conformado o parte del derecho lo constituyen las normas jurídicas, sin embargo, el derecho no comienza y termina con la norma jurídica, sino que, más bien por el contrario, las normas jurídicas son una parte de una gran producción cultural que es muchísimo más grande, como el iceberg, ¿no? El iceberg es un bloque de hielo del cual se logra ver sobre la línea marina solamente una minúscula parte de todo ese bloque que está oculto tras la línea o bajo la línea marina, que es muchísimo más grande. Igual el derecho, que el iceberg, la parte visible que es pequeña son las normas jurídicas, pero la parte mucho más compleja y rica, como en el iceberg oculto, y en el derecho también oculto a los ojos del profano, vendrían a ser estos factores sociales. Esto identifica entonces al derecho como un producto cultural de carácter universal. Lo es porque no hay sociedad en el mundo que carezca de derecho, ¿no? En este sentido, puede afirmarse de que el derecho tiene una connotación universal. Ya lo decían los viejos romanos, ¿no? Ubi societas ibi jus. Ahí donde hay sociedad, ahí hay derecho. Pero siendo universal el derecho, en este sentido, también tiene una connotación particular porque cada pueblo tiene su forma específica de derecho, ¿no? Entonces, en el derecho, entendido como fenómeno social, concurren estas dos características de ser un fenómeno social, pero también al mismo tiempo un orden jurídico que está caracterizado por las particularidades del pueblo donde se desarrolla. Ahora bien, entendida así la situación, si el derecho es más que norma jurídica, fenómeno social, y está integrado también por un orden jurídico, que en el caso de países como los nuestros, que somos tributarios del mundo del derecho germano-románico, consideramos válida la explicación que él señala de su famosa pirámide, ¿no? Cuyo pináculo está siendo ocupado permanentemente por la Constitución, de la que se deducen luego las demás normas jurídicas en un sentido inferencial deductivo.
entonces el orden jurídico forma parte también integrante del derecho. Pero cuando hablamos de derecho también estamos haciendo referencia a la ciencia jurídica y con ella al ejercicio del derecho subjetivo. Es decir, esa palabra derecho también es una palabra polisémica, ¿verdad? Entonces, podríamos entender al derecho en dos sentidos, ¿no? Uno objetivo y otro subjetivo. Por lo que cuando hacemos referencia a un derecho objetivo, estamos integrando al derecho entendido ante todo y por todo como un fenómeno social, pero también como un orden jurídico y por supuesto como una ciencia social. Y cuando hablamos del derecho entendido en un sentido subjetivo, es porque me estoy refiriendo al poder jurídico que tengo de hacer o no hacer algo, siempre y cuando ese hacer o no hacer algo no afecte intereses de los terceros, ¿no? La relación entonces entre estos elementos objetivo y subjetivo constituye, epistemológicamente hablando, el fenómeno del derecho, ¿correcto? Pero en cualquier caso, dentro del mundo del derecho, donde una específica línea de acción es aquella a la que conocemos con el nombre de la Enciclopedia de las Ciencias Penales, que está integrada por el derecho penal, por el derecho procesal penal, por la criminalística, también está integrada por la criminología y algunas otras disciplinas más. Pero finalmente va a desarrollarse todo este conjunto de elementos de esta denominada Enciclopedia de las Ciencias Penales con el paso del tiempo y al ritmo histórico y cultural que se le imprime. Sucede en cualquier ciencia, sea esta natural, ideal o fáctico-social. Por ejemplo, el caso de la física. Recordarán ustedes que la física ya existía como un objeto de estudio, ¿no? Eh, Objeto de estudio en el sentido etimológico del término, physis, naturaleza, de donde surge la palabra física, en tiempos de la Grecia clásica. Aristóteles estudió física en ese sentido, tratando de explicar algunos fenómenos físicos como por ejemplo el movimiento. Pero con el paso de los años, la física va adquiriendo una connotación que progresivamente, a partir de los estudios matemáticos de la realidad natural, que empiezan a plantearse sobre la base de la especulación teórica de personajes como Giordano Bruno, ¿no? En el siglo XVI y posteriormente Kepler, Galileo Galilei, pero sobre todo con Newton, ¿no? La inclusión de la matemática en el estudio de la naturaleza, entonces la física se eleva a una categoría científica incuestionable y que se independiza o autonomiza, para ser más concisos, de la filosofía, de la cual nunca ha perdido relación, porque sigue habiendo todavía una conexión entre física y filosofía. Pero este proceso de autonomización como una ciencia particular fue posible de ser alcanzada precisamente por el alto grado de desarrollo matemático y epistemológico que se imprimió a la física. E incluso desde los tiempos de Newton hasta los días actuales, esa física continuó evolucionando, porque a pesar del carácter científico de la física mecánica newtoniana, sin embargo, dentro de esta concepción todavía persistían algunos matices y elementos de la metafísica que impedían su desarrollo mucho más amplio, lo cual solamente se va a lograr a fines del siglo XIX y sobre todo a inicios del siglo XX. Entonces, así como se desarrolla la física o la química, desde la alquimia hasta la química contemporánea, de la misma manera se va a desarrollar el derecho y sus componentes, en este caso la Enciclopedia de las Ciencias Penales y particularmente la criminología a la que nos estamos refiriendo, pero al, al compás del proceso de evolución social y cultural que
se vive en los diferentes pueblos del mundo. Por eso podemos concluir este segundo vídeo señalando de que la criminología, como cualquier otra ciencia, también es un producto histórica y culturalmente determinada. En un siguiente vídeo vamos a analizar la relación entre cultura y educación para culminar la base sobre la cual estamos analizando o analizaremos después la criminología y este subproducto denominado de la criminología mediática. ¿Cuál es la relación existente entre cultura y educación? Fíjense, el filósofo francés Jean-Paul Sartre señalaba en un extraordinario libro en el cual analizó la vida y obra del magnífico escritor compatriota suyo, Gustave Flaubert, ¿no? El idiota de la familia. En una parte del libro, Jean-Paul Sartre utiliza una expresión que a mí me gusta utilizarla también siempre al inicio de los cursos académicos en la universidad ante mis estudiantes para llevarlos al campo de la reflexión, una reflexión ética sobre la ética del estudiante, ¿no? ¿Qué decía Jean-Paul Sartre sobre este particular? Decía, en las condiciones actuales de desarrollo de la humanidad, ¿no? Hay que recordar que Jean-Paul Sartre vivió entre 1905 y 1980, y esta novela, El idiota de la familia, la escribió en la década de los años 70, la década final de su vida en todo caso. Decía, en las condiciones actuales de existencia, las clases dominantes del mundo han desarrollado una nueva forma de esclavitud. El arma fundamental de las clases dominantes en el mundo es el arma de la estupidez, señalaba con mucha razón el gran padre del existencialismo humanista francés, Jean-Paul Sartre. El arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez. ¿En qué consiste esta idea sartreana? Fíjense, cuando él hace referencia a la estupidez, se está refiriendo a los procesos de adormecimiento de la conciencia, ¿no? Es decir, una suerte de ahuesamiento, inercia de la conciencia, es decir, incapacidad reflexiva en el sujeto. La estupidez convertida como arma de las clases dominantes hoy constituye la nueva versión de la esclavitud humana, esclavitud que tiene una característica singular, irónica y paradójica, y que diferencia a otras formas de esclavitud ya conocidas en siglos anteriores, y es la siguiente. En otros tiempos el esclavo se sabía esclavo, y era esclavo no solamente por el hecho de que llevara grilletes en los pies o cadenas en las manos o en el cuello, que eventualmente podía no llevarlas, ¿no? En el caso de los negros, por ejemplo, en los campos de explotación norteamericana de algodón, no necesariamente llevaban cadenas en el cuerpo, pero sin embargo no dejaban de tener conciencia de su condición de esclavos. El día de hoy, más bien por el contrario, el esclavo, el nuevo esclavo, es un sujeto que evidentemente ya no lleva los grilletes en ninguna parte del cuerpo, pero los lleva así en la mente. De modo tal entonces que el gran triunfo de esta nueva forma de esclavitud es hacerle creer a las grandes mayorías de que son seres humanos libres cuando en realidad no lo son, cuando en realidad son esclavos. ¿Y cómo se logra adormecer la conciencia de la ciudadanía, de la población? Pues irónica
y paradójicamente también ello se logra a través de los procesos educativos. La educación es un factor de control y dominio de la conciencia social de los hombres y mujeres en el mundo. Ahora bien, existen dos formas de educar. En primer lugar, tenemos la educación formal, que es aquella educación que se implementa a través de nuestros ministerios de educación, donde se diseñan currículas educativas tecnocráticamente diseñadas por los especialistas, ¿no? Y que se implementan a través de la educación básica regular, de la primaria, secundaria, y dentro de un marco de autonomía universitaria, también dentro de las universidades y los institutos superiores. Y hay otra forma de educación, la educación no formal, es decir, la educación que se implementa a través de los grandes medios de comunicación. A ver, analicemos cada una de estas dos formas educativas. En primer lugar, la educación formal. Voy a hacer referencia al caso peruano, que es el caso que constituirá un ejemplo de lo que sucede también en nuestros diferentes países. Miren, ¿cómo saber en qué nivel se encuentra la educación en el Perú? Nuestro país, mi patria, ha participado en los últimos años en dos evaluaciones PISA, ¿no? Las evaluaciones PISA son las evaluaciones que implementa el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, PISA, PISA por sus siglas en inglés, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que es el club selecto, ¿no? En el cual los países del primer mundo lo integran, y lógicamente el Perú quiere pasar a formar parte de este club selecto, no lo logra todavía, entre otras razones justamente porque no logra despegar en el proceso educativo. Colombia ya lo hizo y se insertó a la OCDE a inicios de este mes de mayo del año 2020. Pero ¿cómo va el Perú en materia educativa? Pues fíjense cuáles son los resultados que se ha obtenido después de la participación peruana en estas dos evaluaciones realizadas en los años 2013 y 2015. En el año 2013 participaron 65 naciones en esta evaluación, es decir, de motu propio se sometieron al examen de la OCDE a través de PISA en tres materias. En primer lugar, ciencia, que abarca todo el conjunto de las ciencias naturales y las ciencias sociales. En segundo lugar, literatura. Y en tercer lugar, las matemáticas. Apartada de la ciencia, no porque la matemática no sea ciencia, sino porque la matemática tiene una connotación singular de la ciencia, ¿no? Se trata de ciencias ideales. Muy bien. Resultado entonces de la participación peruana en la evaluación PISA 2013. De 65 países en los que participaron en esta evaluación, el Perú quedó en el puesto 65 en materia de ciencias. El Perú quedó en el puesto 65 en el ámbito de la literatura. Y nuevamente, el Perú quedó en el puesto 65 en el campo de la evaluación matemática. Es decir, el último puesto en las tres materias. Y los resultados para el 2015 no son ciertamente de lo mejor. En 2015 participaron 69 naciones. Y los resultados en los mismos tres campos, en el caso peruano, fueron los siguientes. En el campo de las ciencias, el Perú quedó en el puesto 63. En el ámbito de la literatura, el Perú quedó en el puesto 62. Y en el campo de la matemática, el Perú quedó en el puesto 61. Es decir, en término promedio, la participación del Perú en esta evaluación PISA en el año 2015
colocó a mi país en el puesto 62 de 69 países participantes. El ministro de Educación de aquel entonces, un señor llamado Jaime Saavedra, dijo, después de obtener los resultados de la evaluación PISA 2015 y a través de Twitter y no en persona, ¿no? Lo cual es bastante significativo y revelador, dijo muy exaltado: el Perú, entre signos de admiración, el Perú es el país que más avanzó en América Latina. Bueno, con esos resultados. ¿Y cuáles eran los países que se habían quedado atrás? Bueno, eran Kosovo, Argelia y Líbano. O sea, el Perú es mejor que los peores países, ¿no? Entonces, con esa posibilidad de hacer una evaluación meritocrática, el ministro de ese momento señalaba muy orondo y muy emocionado: el Perú es el país que más avanzó en América Latina. Bueno, no sabemos, quizás se refería al avance en retroceso, probablemente, porque avance en línea ascendente, definitivamente ninguna. Estos resultados que avergüenzan, por supuesto, a mi país y a mí, por supuesto, también, y no me hacen ninguna gracia ni me hacen feliz, no son resultados puramente numéricos, es una realidad que se vive. Lo digo como padre de familia, que tiene 3 hijos, 2 de los cuales ya se encuentran en el nivel universitario y terminaron la época de la educación básica regular. Un periodo de 11 años. En el Perú la suma total de los años que se invierte en primaria y secundaria son de 11 años, 6 para la primaria, 5 para la secundaria. Fueron 11 años en cada uno de mis 2 hijos mayores, de mucho sufrimiento realmente, porque a pesar de haber estudiado ellos en colegios buenos, colegios no solamente aceptables, sino buenos, ¿no? Particulares, por supuesto, sin embargo, la educación revelaba pues una clamorosa orfandad de contenidos científicos, humanísticos e incluso históricos, ¿no? Podría yo hacer una referencia enorme en este momento sobre esas graves falencias, pero no lo voy a hacer porque no es el momento ni el lugar y no es pertinente para el tema que estamos evaluando. Pero como yo ese sufrimiento y angustia que vivía, y en algún momento determinado llegué a pensar de que se trataba únicamente de una suerte de desgracia mía, por tener hijos que no, no me habían resultado pues, inteligentes, poco después descubrí de que este sufrimiento era el sufrimiento de la totalidad de los padres de las aulas de mis hijos, ¿no? Con lo cual entonces ya compartía en una posición no aislada este dolor y sufrimiento. No era que mis hijos no eran inteligentes, sino que el sistema educativo realmente es pésimo en el Perú. Y es tan pésimo que la propia evaluación PISA nos dio a conocer en PISA 2015 2 resultados añadidos. ¿Cuál es la proporción de alumnos peruanos con nivel excelente en al menos una asignatura? En nivel 5 o 6, que son los niveles más altos de la evaluación. De 7.000 evaluados, solo el 0.6% llegan a adquirir ese nivel de excelencia. Es decir, estamos hablando de 13 estudiantes de 7.000 evaluados. O sea, en verdad, son cifras de espanto. Pero, por otro lado, PISA 2015 también nos da a conocer, o nos dio a conocer, la proporción de alumnos con bajo rendimiento en las 3 asignaturas más importantes para la evaluación de ellos, ¿no? Ciencias en términos generales, literatura o lenguaje, y finalmente matemática. En el Perú, esa cifra se dispara al 46.7%, es decir, de 7.000 estudiantes, casi 3.500 de ellos
se encuentran en una condición de bajo rendimiento en las 3 asignaturas. Entonces, con estos resultados, un estudiante que egresa de la educación básica regular del Perú, del quinto de secundaria, tiene el mismo nivel de formación que un muchachito del quinto grado de primaria de Costa Rica. ¿Dónde se fueron los otros 6 años de los 11 en los que se invierte en tiempo la educación de las nuevas generaciones? Esto se debe, por supuesto, a la implementación pues, de currículas educativas, ¿no? Que han convertido desde 1992, cuando se dio un quiebre constitucional con el autogolpe de Estado del señor Fujimori, donde se empezó a generar una serie de cambios estructurales para el país, no para beneficio, sino para su desgracia, y una de esas desgracias fue precisamente el haber permitido esta nación que le metieran la mano en el ámbito educativo. La finalidad última era la de adormecer la conciencia de las futuras generaciones. Es decir, se estaba trabajando para generar ciudadanos, ¿no? Justamente en estas épocas, en estos tiempos, que no tuvieran la capacidad suficiente de poder hacer reflexión profunda de la realidad social, monigotes en cierta medida. Y el colegio se convirtió en una fábrica de idiotas, ¿no? Y esto ha llamado profundamente la atención a quienes como padres de familia provenimos de una época en la que gozamos de una buena y verdadera calidad educativa, pero que se lamentablemente deformó a partir de 1992 para adelante. Esto no es gratuito. Y así como sucede en el Perú, sucede en otras latitudes del mundo, el control educativo. ¿Qué es necesario enseñar y qué no? Por ejemplo, fíjense, aquí en el Perú ya no se enseña el curso de Historia del Perú. Los tecnócratas de la educación han señalado que no es necesario enseñar Historia del Perú. ¿Para qué? Bueno, podríamos nosotros explicar que estudiar la historia del Perú nos permite saber con claridad de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, y ello permitirnos proyectar hacia adelante en la realización de objetivos. Pero sin saber de dónde venimos, no sabemos por qué estamos donde estamos y lógicamente no podemos, como de hecho sucede, no podemos proyectar la realización de objetivos, porque este país carece de objetivos. Y no es distinto en otras naciones. Sucede exactamente lo mismo, por supuesto, en mayor o menor grado, ¿no? Y esto responde pues a intereses políticos, económicos, preestablecidos. Ahora bien, si esto sucede en el sistema de la educación formal, ¿cómo van las cosas en el sistema de la educación no formal? Es decir,